Caminantes de la historia. En 2005, Don Quijote de la Mancha soplaba 400 velas en su tarta de cumpleaños. Entre otras muchas celebraciones, el gobierno regional de Castilla-La Mancha dio luz verde a la Ruta del Quijote, una propuesta de más de 2.500 kilómetros que recorre 148 municipios y más de 2.000 puntos de interés. El periplo quijotesco es tan pintón que el Consejo de Europa lo declaró Itinerario Cultural Europeo en 2007. Y ojo, cuidado, que es el primero basado en un personaje literario. Sin comerlo ni beberlo, Cervantes diseñó el mejor plan de marketing turístico de Castilla-La Mancha y convirtió el Quijote en el mejor pretexto para darnos una vueltecita en busca del ingenioso hidalgo. Caminantes de la historia, acompáñanos con tu lanza, tu adarga antigua y tu rocín flaco y súbete a la historia. Empezamos nuestra ruta del Quijote por Alcalá de Henares, que tiene todas las papeletas para ser el lugar donde nació Miguel de Cervantes. La ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiene la primera ciudad universitaria del mundo. Conserva uno de los corrales de comedias más antiguos de Europa y es el lugar donde cada año se entrega el Premio Cervantes, el más importante de las letras españolas. Pero si nos venimos a Alcalá es porque, según los cervantistas más sesudos, aquí está la casa que vio nacer a Cervantes. Si Cervantes nació en Alcalá fue un poco de chiripa. La familia vivía en Guadalajara. Allí una tía suya, María Cervantes, estaba viviendo un carpe diem con un tal Martín el Gitano. La mala noticia es que Martín el Gitano era cura. La buena es que era hijo bastardo del duque del Infantado, o sea, que estaba forrado y le hacía unos regalazos a la tía María que pa' qué. Se amancebaron, fueron felices y trajeron al mundo a Martina de Mendoza, una niña que sirvió para que la familia Cervantes consumara el braguetazo. Vamos, que los Cervantes estaban forrando a costa de los Mendoza. Un buen día, Martín el Gitano se hartó de rascarse el bolsillo y la tía María se quedó compuesta y sin novio. Entonces los Cervantes la liaron parda y demandaron al gitano por olvidarse de que tenía que mantener a Martina, su hija. Le pedían 600.000 maravedíes, que pasado a euros es un pastón. A pesar de que los Mendoza eran muy poderosos y a pesar de que jugaron bastante sucio durante el proceso, los Cervantes ganaron el juicio. El honor de la tía María quedó a salvo y Martín el Gitano pagó lo que se le pedía. Huyendo un poquito de los Mendoza, los Cervantes se vinieron a Alcalá de Henares. Con la pasta que le habían sacado a Martín el Gitano, se compraron la casa natal de Cervantes. Fíjate qué bien pensado, porque unos añitos más tarde, Cervantes nació en esta casa. Los Cervantes se quedaron allí otros 4 años, hasta que papá Cervantes se fue a buscar fortuna a Valladolid. Pero esto es otra historia. Soy Eva Jiménez Manero, coordinadora del Museo Casa Natal de Cervantes. Os hablo desde el patio de este lugar tan especial y emblemático de la ciudad de Alcalá de Henares, la casa en la que, según los investigadores, nació allá por 1547 Miguel de Cervantes. Reconectamos con Cervantes y con su época recorriendo las estancias de la casa, en las que se recrea con muebles y enseres de la época una casa del siglo XVI. Pero además el museo desarrolla una amplia programación cultural. Talleres para niños, para mayores, espectáculos para toda la familia de temática cervantina. El pequeño Miguel vivió aquí apenas los primeros 4 años de su vida y desde luego poco podía imaginar que con el tiempo su casa, la casa donde nació y dio sus primeros pasos, llegaría a ser un museo muy visitado y muy conocido actualmente. En definitiva, te invitamos a conocer nuestro museo y ya sabes, súbete a la historia. La siguiente parada en nuestra ruta del Quijote es Madrid, que ha sido testigo de un montón de episodios en la vida de Cervantes. En Madrid, Cervantes estudió con un señor que se llamaba Juan López de Hoyos. En Madrid, Cervantes tuvo una aventura con una mujer casada, Ana Franca de Rojas, con la que tuvo una cervantita llamada Isabel, que era su única hija. En Madrid murió Cervantes en una casa que ya no se conserva. En Madrid está enterrado en algún lugar del convento de las Trinitarias Descalzas. Y en Madrid, Cervantes conoció a una de las mujeres más interesantes del Siglo de Oro. Y para hablarnos de esta mujer en ruta, nos acompaña Esther Sánchez y sus mujeres en ruta.
Bueno, Esther, ¿qué nos has traído a esta ruta de hoy? Pues mira, David, hoy os he traído a dos Marías, María Rodríguez Ribalde y María Quiñones, que fueron dos de las mujeres más interesantes y desconocidas del Siglo de Oro. En 1585, María Rodríguez se vino a Madrid con su marido. ¿Te suena la historia un poquito? Me suena. Te suena. Pedro Madrigal se llamaba el marido. Bueno, vinieron aquí a probar fortuna como impresores. Se compraron una casita en la calle Atocha 85 y allí mismo se montaron una imprenta. Esto me suena más, lo de Atocha 85. Esto ya verás, es que es una historia. Cuando Pedro Madrigal muere en 1594, a María Rodríguez, la viuda, se le cae el mundo encima. Porque en el Siglo de Oro no se concibe que una mujer viva sola. Esto es así. Una mujer siempre tiene que tener la tutela de un hombre. Por si fuera poco, la mujer tiene además prohibido llevar un negocio o incluso, alucina, ejercer un oficio. O sea, que una mujer sola no podía trabajar. Exactamente, sola no trabajaba. La mujer está tan al margen de la cultura que ni siquiera está bien visto que sepa leer. Claro, o sea, que había mucho analfabetismo, pero claro, las mujeres es que encima estaba mal visto que leyesen. Estaba mal visto, estaban limitadísimas. Así las cosas, si quiere sacar la imprenta adelante, María Rodríguez tiene que casarse otra vez. Lo hace, y en menos que canta un gorrión colorado, vuelve a quedarse viuda, que también... Madre mía, pobre. Tenía una suerte esta mujer tremenda. Como se queda sola otra vez, el negocio pasa ahora a manos de otro hombre, su hijo Pedro. Aquí aparece la segunda María importante de la historia, la de Quiñones, que se casa con Pedro. Se inicia en el mundo de la imprenta, oye, y se le da fenomenal, fenomenal. El nuevo giro en el guión es bastante previsible, porque Pedro Madrigal... ¿Qué le pasa a Pedro Madrigal, este hombre? No me vas a decir que también se muere. Se muere. También se muere, una cosa mía. mala, se muere. Se morían todos los hombres. Todos los hombres, los Pedros se morían. Las Marías vivían, los Pedros se morían. Así que las dos Marías están viuditas y sin un hombre a la vista que les lleve el negocio. Viuditas y coleando, ¿no? Viuditas y coleando, bonito, sí. Fíjate tú cómo son las cosas en la época, David, porque como son mujeres, ya hemos dicho que las Marías no pueden gestionar un negocio, no pueden comprar material ni pueden firmar los libros que imprimen, no pueden hacer nada de nada. O sea que tienen todo prohibido. Tienen todo prohibido. Ni siquiera pueden firmar sus propios libros. Exactamente, solo pueden trabajar, pero ni siquiera trabajar de forma reconocida. Para poder seguir adelante con el negocio, María de Quiñones tiene que casarse otra vez. Ah, claro. Y se fija, bueno, ya verás tú cómo le sale, pero bueno, se fija en Juan de la Cuesta, un oficial de la imprenta que andaba por ahí. De la noche a la mañana, por vía matrimonial, este Juan de la Cuesta se convierte en propietario del negocio. O sea, solo por casarse ya es el propietario del negocio. Propietario del negocio. Vamos, en el tipo que da nombre a los libros que imprimen, que tiene claro. Delito. Claro, porque los libros son los de Juan de la Cuesta. Los de Juan de la Cuesta, que este hombre pasaba por ahí, me casó con María, mira tú qué bien, y ahora firmo yo los libros. Claro. Una cosa... Está muy bien pensado, ¿eh? Para ella no. Aunque las que de verdad manejan el cotarro siguen siendo las que de verdad trabajan. Las Marías, María Rodríguez y María de Quiñones. Pero el señor firma, que esto llega al alma. Bueno, así estamos cuando Cervantes aparece por allí para encargar, qué bonito, la primera edición del Quijote. Claro. Es bastante probable, a ver qué piensas tú, que con quien lidia Cervantes sea con las Marías y no con Juan. No con Juan de la Cuesta, que es el que aparece en todos los libros y todas las biografías de Cervantes. El que da nombre. ¿Y sabes por qué creo yo que no lidiaba con él? Pues porque no andaba allí. Andaba de parranda. ¿Ah, sí? Le gustaban más las mujeres, el vino y el juego que el negocio familiar. O sea que no aparecía. Este trabajaba poquito. Ni estaba ni se le esperaba. No, pero firmaba, que es que esto a mí me llega al alma. Y sin embargo, repito, el que aparece en el Quijote es Juan de la Cuesta. Claro. Él sí firmaba. Él no estaba, él no trabajaba, pero él firmaba. Pero él firmaba, muy bien. Y así, David, se ha escrito la historia de las mujeres. Un buen día, María de Quiñones, la pobre, se queda embarazada. ¿Y Juan de la Cuesta, ese gran hombre, qué hace? Pues cuidar a su hijo con mucho cariño, Sí, ya que no trabajaba. Sí, fenomenal. Desaparece, se va por patas el elemento. Anda. Sí. Y aquí vienen nuevos problemas, porque como María de Quiñones sigue legalmente casada, la ley no permite a las Marías gestionar la imprenta ni su patrimonio, porque ¿de quién son? Del marido de Juan de la Cuesta. O sea que no pueden hacer nada tampoco. Otra vez bloqueadas. Mientras el marido no aparece, no pueden hacer nada. Juan de la Cuesta de parranda, la ha abandonado con un hijo, nadie gestiona la imprenta, pero no pueden trabajar. En fin, están en un punto que ni siquiera pueden cobrar las deudas pendientes con la imprenta. Las deudas no, pero eso sí, las deudas que ha dejado Juan de la Cuesta, estas de juego, de mujeres, de cositas, estas sí tienen que pagarlas. Ah, sí, muy bien. Está muy bien pensado, ¿eh? Está fatal pensado para ellas. Así eran las reglas del juego para las mujeres, insisto.
Así están las cosas hasta que un día las Marías aparecen con un documento, estas son buenas noticias, porque Juan de la Cuesta les da amplios poderes a las dos para hacerse cargo de la imprenta. Bueno, por fin pueden cobrar. Algo hacia derecha, Juan de la Cuesta. Ah, sí, no sé cómo lo consiguieron. Bueno, sí, por fin pueden cobrar, insisto, pueden cobrar lo que se les debe. Eso sí, las Marías todavía no firman, aún firman con el nombre de Juan de la Cuesta. O sea que no estaba, pero firmaban con la imprenta de Juan de la Cuesta. Ay, seguimos, se ha conseguido que puedan cobrar, que puedan gestionarla, pero aún no firman. Bueno, sigamos un poquito más adelante. En 1627, cuando muere la suegra María Rodríguez, la nuera, María de Quiñones, queda por fin al frente de la imprenta. Y 5 añitos más tarde, por fin pueden firmar los trabajos que salen de la imprenta, que esto es un gran logro. Pues sí, es un gran logro. Un grandísimo logro, porque de esa imprenta salen nada más y nada menos que obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca o del mismísimo Tirso de Molina. Y eso, que te voy a decir una cosa que yo no me lo creo mucho, pero hay quien dice que María de Quiñones no sabía leer. Ah, que no sabía leer y llevaba una imprenta. A mí esto me sorprendería mucho porque tan lista, tan capaz, con tan mala suerte y tan mal ojo, pero tan lista. Pero bueno, hay quien dice que María de Quiñones no sabía leer. Analfabeta o no, como ves, David, María tiene talento para dar y tomar, para dirigir y dar continuidad a una de las imprentas más importantes del Siglo de Oro. Y este es nuestro homenaje a dos de las mujeres más importantes y desconocidas de nuestra historia, las Marías, María Rodríguez y María de Quiñones. Hola, soy Ramón Ramoncín y me gusta El Quijote porque es la mejor reflexión que jamás se haya escrito sobre la vida. Súbete a la historia. Seguimos avanzando por la ruta del Quijote y de Madrid nos vamos a Esquivias, en la provincia de Toledo, el lugar donde se casó Don Miguel. Y esto hay que explicarlo. Cervantes, frisando la cuarentena, es un bala perdida que anda viviendo a tope la noche golfa de Madrid y los ambientes literarios, intentando que le publiquen La Galatea, su primera novela. Hasta que un buen día, la vida se le enreda. Primero deja embarazada a Ana Franca de Rojas, una tabernera con la que tontea y que está casada. Poco después a Cervantes se le muere uno de sus mejores amigos, el poeta Pedro Laínez. La viuda, Juana Gaitán, un poco aquí te pillo, aquí te mato, se casa con un mozo de 20 años y deja Madrid para marcharse a su pueblo, Esquivias. Desde aquí, Juana le manda un WhatsApp a Cervantes para que le mire si, ya que está con lo de la Galatea, puede mirar a ver si le publican también un cancionero inédito de su difunto marido. Cervantes coge un alsa, se planta en Esquivias y nada más bajarse del autobús le da un cupidazo con Catalina de Palacios, una joven hermosa de 19 años. Así que se queda en Esquivias a ver si pilla cacho y sienta la cabeza. Un mes y medio después, en Madrid, nace Isabel, la hija bastarda de Cervantes. O sea que no sabemos si Cervantes anda huyendo de Ana Franca o de su marido cornudo, que por ahora pasa por padre de la niña. Y así a lo tonto, como quien no quiere la cosa, Cervantes y Catalina se casan en la iglesia de la Asunción de Esquivias, visto y no visto. Es una boda triste porque la familia de la novia está de luto por la muerte del señor Palacios, cabeza de familia, y porque por lo que sabemos no asisten ni los padres de Cervantes ni las Cervantas. Vamos, que Cervantes está más solo que la una. Miguel y Catalina, los dos recién casados, viven una temporadita en casa de Alonso Quijada, un tío de Catalina que se quedó nino leyendo libros de caballerías y acabó sus días metiéndose a fraile. Hay quien dice que el tío Alonso fue quien inspiró el personaje de Don Quijote. Hoy esa casa es la Casa Museo de Cervantes de Esquivias, un lugar muy recomendable para conocer un montón de cosas sobre el Quijote. El lugar es tan importante en la vida de Cervantes que Luis Astrana Marín, el más famoso biógrafo de Cervantes, dice que sin Esquivias no habría existido el Quijote. Entre otras cosas porque, según dicen en el pueblo, en esta casa Cervantes escribió el primer boceto de las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Caminantes de la Historia, soy Fernando Romay. Tú sabes que yo he tenido en mis manos las cartas con las que pudo haber jugado Cervantes o el Quijote. Trabajaba yo en la Fundación Cultura y Deporte cuando encontraron en un portalón, rehabilitándole de una finca antigua, unas barajas que luego, vistas por expertos, databan de la época del Quijote, poco más o menos de la época de Cervantes. Con lo cual yo he tenido las mismas cartas con las que teóricamente, mucho suponer, pudo haber jugado Cervantes o el Quijote. Y ya lo sabes, súbete a la historia. Soy José Domingo Delgado, jefe del área de cultura de la Fundación Impulsa de Toledo. Quería contaros la historia de la llamada Baraja de Toledo. Apareció en 1998, de una manera fortuita, en la demolición de una casa en el centro de Toledo. En realidad no es una baraja, era la unión de los restos de al menos 2, pero posiblemente hasta 5. En 11 cartas está firmada por Felipe Ayet, un naipero flamenco con tienda en Valencia, al que se atribuye una baraja hasta así completa que se conserva en la Real Academia de la Historia. Lo interesante de la baraja nuestra es que hay una segunda firma. En 3 de esos naipes se hace referencia a una figura auténticamente mítica para los naipefielos españoles y del que hasta ahora no se conocía ni un solo ejemplo de su producción. Se trata de un naipero francés, con imprenta y tienda en la sevillana calle Sierpes, del que se habla en La Pícara Justina y que es un auténtico personaje cervantino, pues aparece en la primera jornada del Rufián Dichoso y nada menos que en el propio Quijote, donde Miguel de Cervantes hace desfilar a este Pierre Pepin o Pierre Pepin junto a legendarios caballeros en el episodio en el que los rebaños se convierten en ejércitos, concretamente en el capítulo 18 de la primera parte, y le hace señor de las baronías de Utrique. En definitiva, es un personaje real del Quijote y el que seguramente Cervantes conoce durante su estancia en Sevilla, evocándonos con esto el mundo de tahúres que aparece en Rinconete y Cortadillo. La fecha de la baraja es de 1574. Hay que recordar que las barajas del siglo XVI son muy escasas y que el juego de cartas estaba perseguido directamente por la justicia. Lo interesante es que esta baraja apareció en una casa del centro de Toledo. Súbete a la historia. Caminantes de la Historia, seguimos vagando por la ruta del Quijote y llegamos a Tembleque, que aparece mencionado en el Quijote en el capítulo 31 de la segunda parte, en un momento en el que Sancho empieza a contar una anécdota, se va liando un tema con otro, se va por las ramas y cuando dice que estaba segando en Tembleque, Don Quijote, totalmente impacientado, le dice: «Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque y acabéis vuestro cuento». Tembleque tiene una plaza mayor de agárrate que viene en curvas. Es del siglo XVII, el del Quijote, el siglo de oro, tan típica de la Mancha que la tienen declarada bien de interés cultural. La inauguró Felipe IV, el rey pasmado, que pasó por aquí en una excursión cuando andaba por los 20 añitos. Con Felipe venían el conde duque de Olivares, todo su séquito de grandes de España y demás cortesanos, y el sin par don Francisco de Quevedo, que nos ha dejado un diario del viaje. Cuenta Quevedo que cuando la comitiva llegó a Tembleque era sábado, y el concejo les recibió por todo lo alto. Así como quien no quiere la cosa, el alcalde aprovechó para hacerle una petición muy especial. Rey corazón mío bonito, ¿tú qué te digo yo? Que ya que estás aquí, igual no te importaba inaugurarnos la plaza que nos ha quedado todo pintona con su estructura cuadrangular, con sus 3 puertas de acceso, sus soportales y corredores de madera, sus columnas de granito y sus paredes de calada de R100 y sus 2 pisos de altura, que es que está para verla en streaming. ¿Sí o qué? ¿Nos la inauguras, mi rey? Felipe miró a la plaza, se quedó ahí con el labio inferior suelto y así como si estuviese pasmado, dio por inaugurada la plaza de Tembleque. Pues vale, queda inaugurada esta plaza. Con la excusa de la inauguración, montaron en la Plaza Mayor, entre otros festejos, una desmesura de fuegos de artificio y una corrida de toros. Uno de los toros era tan bravo que Felipe IV se pasmó en su contemplación y le concedió al animal el privilegio de su gracia. Pidió solemnemente que le pasaran su arcabuz y se cargó al toro de un disparo. Soy Marta Belenguer. Para mí el Quijote es como un plato de cocido, ¿no? Que te lo ponen en la mesa y cuando ves todo lo que lleva, las verduras, la carne, las legumbres, bueno, te asustas, porque no te crees capaz de acabar con todo eso. Pero si vas poco a poco saboreando cada uno de sus ingredientes y además empiezas por la sopa que te reconforta y te templa el cuerpo, pues al final no puedes más que sentirte satisfecho y pleno, porque es que en el Quijote está todo, la risa, el drama, las aventuras. Es el castellano en todo su esplendor. Ay, es que solo de pensar en el Quijote se me hace la boca agua. Súbete a la historia. Próxima estación, Consuegra.
En Historia en Ruta hemos venido a conocer sus famosos molinos de viento que la han convertido en una de las puertas de la Mancha. Pero ojo, cuidado, sabemos que estos molinos no son los gigantes que aparecen en el Quijote porque son del siglo XIX. Uno de estos molinos, el Caballero del Verde Gabán, es el primer gastromolino de la Mancha. Solo tienes que sentarte, pedirte una tapita, pegar la nariz a una ventana y dejar volar la imaginación para ver a Don Quijote a lomos de Rocinante con su armadura y a 40 grados a la sombra. Y como banda sonora, la canción más famosa de El Hombre de la Mancha, el musical del Quijote. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chased from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question. To be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, and my heart will lay peaceful and Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez y respecto a Don Quijote de la Mancha me gustaría contaros una anécdota que me sucedió precisamente interpretando al personaje en una versión de teatro de calle. Esto fue hace un porrón de años, que andaba yo con una compañía de gira por diferentes ciudades italianas y tuvo lugar en una actuación en Pisa, en la Piazza del Duomo, justo con la torre inclinada a nuestras espaldas. Bueno, pues resulta que tras ser derribado por los molinos, en ese conocido capítulo, cuando yo me levanté del suelo e intenté enderezarme, me vino a la cabeza que sería muy divertido tomar la torre como referencia y quedarme inclinado. El público, pues pese a provenir de muy diversos países, entendió perfectamente el gag y me lo agradeció con una gran ovación. Yo no sé si lleva precisamente por ese aplauso o por no sé qué prurito profesional, continué toda la función, casi hora y media más, en esa postura que era cualquier cosa menos cómoda. Desde entonces, cada vez que tengo una lumbalgia lateral, me acuerdo inevitablemente del ingenioso Hidalgo de la Mancha. Venga, súbete a la historia. Y en esta particular ruta de Don Quijote dejamos Consuegra y llegamos a Puerto Lápice. Es un escenario 100% quijotesco porque, según el propio Cervantes, Don Quijote vivió aquí una de sus primeras aventuras. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Después de lo de los molinos, un maltrecho Don Quijote le dice a Sancho que vayan hacia Puerto Lápice porque allí no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero. Normal, Puerto Lápice está en la carretera de Andalucía. En el Siglo de Oro, esta vía unía la corte con los puertos de Sevilla y de Cádiz. No te digo nada. Por Puerto Lápice pasaba también la antigua ruta entre Toledo y Murcia, así que quedaba en un cruce de caminos muy transitado. Desde tiempo inmemorial, Puerto Lápice ha recibido con los brazos abiertos a caminantes, a mercaderes, emperadores, cómicos, aristócratas, clérigos, pícaros, voces de partido, cuadrilleros, sotrados y hasta escritores. Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, paró a comer en Puerto Lápice, en aquella célebre posada en que el rey de los caballeros andantes encontró a aquellas dos buenas mozas que él tomó por unas señoritas. En Puerto Lápice todo el mundo está convencido de que en una de sus ventas Don Quijote se armó caballero. Cuando Azorín escribió su ruta de Don Quijote, conoció en Puerto Lápice al médico del lugar, que le confesó que había pasado años buscando aquella famosa venta, hasta que dio con ella a la salida del pueblo. Azorín le acompañó a ver lo que quedaba de aquella aventura, unas ruinas inmensas de lo que pudo ser la venta en la que don Alonso Quijano veló sus armas bajo la luna y se convirtió en Don Quijote de la Mancha, caballero andante, y ocurrió en Puerto Lápice.
Soy Flippy y mi personaje favorito del Quijote es sin duda Don Quijote. Don Quijote básicamente es lo más parecido a un cómico, ¿no? Él se dedica a cuestionar el poder social establecido, ve gigantes los demás solo ven molinos de viento y tiene a su alter ego, Sancho Panza, que a día de hoy me parece que es más bien la censura. Por eso me quedo con Don Quijote. Súbete a la historia. Caminantes de la historia, la siguiente parada en nuestra ruta del Quijote es Alcázar de San Juan. Gracias a su posición estratégica, Alcázar es uno de los mayores centros ferroviarios de toda España. Pero si hay algo que ha dado fama a Alcázar de San Juan es su rivalidad con Alcalá de Henares, porque Alcázar tiene una partida de bautismo de un Miguel de Cervantes Saavedra que cuestiona la veracidad de la partida de Alcalá de Henares. Y para hablarnos de este espinoso asunto hemos pedido a un amigo que nos acompañe, Emilio Gavira, actor que lleva toda su vida viviendo en Alcázar. Hola, Emilio, ¿de dónde nace esta polémica? Hola, pues mira, esta polémica viene simplemente, yo me voy a limitar a contaros un hecho cierto, que en el archivo de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan se guarda como oro en paño la partida de bautismo de un hijo de Blas de Cervantes Saavedra y de Catalina López, al que bautizaron un 9 de noviembre de 1547, con el nombre de Miguel. Esto, como es lógico, nos hace sospechar que este, y no el de Alcalá, bueno, podría ser, es una sospecha simple, que es el Miguel de Cervantes Saavedra que escribió el Quijote, o no. Pero es una sospecha, ¿no? Es una sospecha, claro. ¿No? Puede no ser, pero bueno, habría que ver por qué el de Alcalá es y el de Alcázar de San Juan no es. Claro. Bueno, por si el nombre del padre Blas Cervantes Saavedra no fuera suficiente, vamos con otra prueba muy sencilla. El prólogo de las novelas ejemplares, publicada en 1613, quedaos con la fecha, Cervantes dice que tiene 55 años. Vale. Si hubiera nacido en Alcalá en 1547, tendría 66 años cuando publicó este libro. Y no puede ser, claro. Pero ojo, cuidado. Claro. Si te molestas en restar la fecha de las novelas ejemplares, 1613, menos la edad de Cervantes, 55, el resultado es 1558, que sorprendentemente coincide con la fecha de la partida de bautismo de Alcázar de San Juan, corazón de la Mancha, por otra parte. Por otra parte, esto bueno, es o sea que irrefutable. Efectivamente, o sea, las cuentas salen. Exacto. Sí, sí. Pero para que no digan que me dejo llevar por la pasión de mi tierra, que decir que hay un par de datos fundamentales a favor de la tesis de Alcalá. Bueno, se trata del libro de redención de cautivos en Argel, que es el libro del rescate de los padres trinitarios que pagaron la fianza de Cervantes, sí. Y un documento llamado Agárrate que vienen curvas, información hecha en Argel a solicitud de Miguel de Cervantes acerca de los servicios y padecimientos prestados y sufridos por él mismo. Todo esto se llama, ¿no? Así se llama. En los dos casos se dice que Cervantes es natural de Alcalá de Henares, por otra parte. Y bueno, con esto de este libro, este documento, la cosa está empatada. Sí. Pero últimamente ha habido un giro sorprendente. El apellido Cervantes es tan habitual en la zona que siempre se ha sospechado que podía haber varios Miguel de Cervantes. Claro. Y la prueba se encontró hace un par de años en el Archivo General de Simancas. ¿Qué me dices? Nada, ¿eh? En una carta enviada por Juan de Austria a su hermanastro, el ilustre rey Felipe II, le adjunta una relación de más de 400 soldados que han participado en la batalla de Lepanto. En esta lista de reconocimiento de méritos de los soldados de Lepanto, ¿sí?, aparecen 2 Miguel de Cervantes. ¡No! Y los 2 estuvieron en Lepanto. ¿Pero qué me dices? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me quedo? Ahora, ¿cuál de los 2 Cervantes estuvo preso en Argel? ¿Y cuál de los 2 escribió el Quijote? Pudo ser que el de Alcalá estuviera preso en Argel y que el de Alcázar estuviera mientras tanto escribiendo el Quijote. Lo que está claro es que la vida de Cervantes o de los 2 Cervantes tiene más sombras que luces y que todavía queda mucho, pero que mucho por investigar. Y ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Emilio, por habernos acompañado, por ilustrarnos. Investigad.
En nuestra ruta del Quijote llegamos a Campo de Criptana. Aquí podemos ver esta vez sí los legendarios molinos de viento centenarios de Don Quijote, los que confundió con gigantes, la imagen más famosa de La Mancha, la postal más típica de la ruta de Don Quijote. Se conservan 10 de los 32 molinos que había, 3 son del siglo XVI y todavía mantienen sus mecanismos originales. Los demás son del siglo XX. Uno de estos molinos es un museo dedicado a la hija más famosa del pueblo, Sara Montiel, otra mujer en ruta que nos trae Esther Sánchez. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero. Pues sí, David, Sara Montiel es una institución, un icono nacional, la estrella más rutilante de los años 50. Me encanta la palabra rutilante. Hombre. Estaba triunfando por todo lo alto en Hollywood gracias a Veracruz, que había rodado junto a Gary Cooper, con el que se dice, se cuenta, se rumorea que hubo pues más que trabajo, ya sabes. Aunque vivía en América, Sarita venía a España de vacaciones y un buen día en Barcelona, ahí con los calçots, recibió una llamada de su buen amigo Juan de Orduña, director de cine. Orduña le proponía rodar El último cuplé, un melodrama musical que recreaba los tiempos de la zarzuela, la copla y el cuplé, en el que Sara Montiel interpretaba a María Luján, una antigua cupletista venida a menos que muere en el escenario mientras canta su último cuplé. Bueno, esto es melodrama puro, claro. Menuda escenita. A Sara, te digo la verdad, no le apetecía mucho, pero más por buena amiga que por dinero, o eso dicen, aceptó. Mira, el rodaje debió de ser para verlo, todo un show. El presupuesto era más bien tirando a tiritón. Dicen que los escenarios eran de cartón piedra y algunos vestidos estaban hechos de papel. Madre mía. De papel. Lo habitual en los rodajes de la época era que las actrices famosas pusieran la cara y las canciones las doblara pues una cantante famosa, pero en el último cuplé no pudo ser. Dicen que estaba previsto que la Piqué doblara a Sara Montiel. Dicen que Orduña se quedó sin dinerito para pagar a la cantante. Dicen también que la Piqué se negó a cantar si no le daban el parné por adelantado. Dicen, ella quería cobrar. Ella quería el dinerito por si acaso. Dicen que Orduña le pidió a Sara que por favor, Sarita, por favor, canta un poquito. Dicen que ella dijo que nanay. Ella, además, que nunca había cantado fuera de la ducha. Pero esta vez, mira tú, le echó morro, se aclaró el gaznate y aceptó. Dicen que como Sarita no tenía voz, como yo ahora mismo, tuvieron que ajustarle las partituras. Dicen que en cada ensayo Sara le pedía al pianista que bajara un poquitico más las notas. Dicen que el pianista dijo: si seguimos bajando, voy a tener que sentarme debajo del piano. O sea, ya no podía bajar más. Ya no podía más. A fuerza de bajar y bajar el tono, le salió una voz ronca, inimitable, muy lejos de esa voz dulce de la época que tanto gustaba en aquellos tiempos. Claro, le salió la voz de Sara Montiel. La voz de Sara Montiel, pero mira, triunfó. Y vaya si triunfó. El último cuplé fue un taquillazo de los que pasan en la historia. Batió todos los récords de permanencia y de recaudación del cine español. Además, la banda sonora se vendió como churros. Sara Montiel saltaba directa al estrellato. Ahora, además de actriz, era cantante de éxito. ¿Cómo te quedas? Vamos, que lo tenía todo, ¿no? Actuaba en Hollywood, vendía discos. Era tremenda, había estado con los más grandes. Bueno, claro, con todo esto, a más de una folclórica le sentó pues muy malamente. Ay, los celos. Los celos, que estaban rojas de ira. Dicen que Raquel Meyer dijo: vamos, por favor, además de imitarme y cantar mis canciones, tiene voz de sereno. Dicen que dijo. Eso dijo, ¿no? Tenía que morirse de envidia, vamos. Le picara a quien le picara, la voz de sereno de Sara Montiel dejó a todo el mundo... ¿Cómo le dejó? Pues topicuetos. Topicueto. Boquiabierto les dejó. Después del éxito llegó su siguiente peliculón, La Violetera, que la convirtió en la figura mejor pagada del cine español. Y como cantante no se quedó corta. Llegó, dicen, a superar en ventas mundiales a figuras como Frank Sinatra y el mismísimo Elvis Presley. Casi nada. En Historia en Ruta llegamos a El Toboso, la población que más veces se cita en el Quijote gracias a la sin par Dulcinea.
En el Toboso son tan conscientes de que la realidad y la ficción se confunden en el Quijote que, aunque parezca mentira, se puede visitar la verdadera casa de Dulcinea del Toboso. El museo recrea un caserón manchego del siglo XVI que te transporta a los tiempos en que Don Quijote se quejaba de la dulce prenda de mi mayor amargura. Conserva el lagar donde se pisaba la uva, la almazara para moler la aceituna y el palomar, de donde salía algún palomino de añadidura los domingos. Esta fue la casa de Ana Martínez Zarco de Morales, la Dulce Ana, vecina de El Toboso. Según una tradición local, la Dulce Ana inspiró a Cervantes para crear a la inmortal Dulcinea. En este punto la historia se bifurca en 3 teorías. Unos dicen que a Cervantes se le fue la mano con los impuestos, que es lo más probable cuando era recaudador. Otros que le estuvo tirando los tejos a la Dulce Ana. Y otros que, lejos de tirarle los tejos, se reía de sus ínfulas de aristócrata rural. Vamos, una manera fina de llamarla cateta. El caso es que los toboseños todos a una, o los parientes de la Dulce Ana, le dieron un baño a Cervantes. Lo del baño también tiene 3 teorías. Unos dicen que le tiraron al pilón, que es lo más probable. Otros dicen que le ajustaron las cuentas en formato apaleamiento. Y otros que le dieron un escarmiento manteándole como a Sancho Panza en la venta. Resumiendo, Cervantes se pasó de listo y los del Toboso se tomaron la justicia por su mano. Total, que Cervantes se hartó de estos señores y de los humos de la Dulce Ana y afiló el lado más satírico de su pluma para vengarse y crear un personaje inolvidable, una princesa con la mejor mano de la Mancha para salar cerdos, Dulcinea del Toboso. Soy María Antonia Martínez Seguido, bibliotecaria del Museo Cervantino del Toboso. Mi trabajo consiste en recibir, catalogar y gestionar las joyas bibliográficas que nos donan personalidades e instituciones de todo el mundo. Este museo es un homenaje continuo a la obra más universal de Don Miguel de Cervantes. Nació en los años 20 del siglo pasado y se compone de más de 600 ejemplares de Don Quijote de la Mancha en más de 70 lenguas diferentes, muchos de ellos con el valor añadido de estar firmados por personalidades importantes del mundo de la política, la literatura e incluso del arte. Yo les invito a visitar, respirar y contagiarse del espíritu cervantino, vivo en el Toboso y en nuestro museo. Súbete a la historia. Si hiciéramos un ranking con las frases más famosas del Quijote, una de ellas sería sin duda «Con la iglesia hemos topado». Una frase proverbial que utilizamos para decir que la iglesia o cualquier otra autoridad nos toca las narices, pero la frase «con la iglesia hemos topado» no aparece en el Quijote, o al menos no exactamente así. Como tantas veces ocurre, la cita está sospechosa y convenientemente tergiversada. Si nos atenemos al original, en el capítulo 9 de la segunda parte, lo que se dice es: habiendo andado como 200 pasos, vio una gran torre y luego conoció que el tal edificio no era el alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Vamos, que Don Quijote trata de encontrar en el Toboso el palacio de Dulcinea. Está confundido por la noche, cruza un cementerio muerto de miedo y entonces encuentra la pared de la iglesia. Y ahí respira aliviado. Con la iglesia hemos dado, amigo Sancho. Ya lo veo, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas. Esta es la iglesia de San Antonio Abad, la joya más valiosa del patrimonio del Toboso, después de Dulcinea, que está declarada bien de interés cultural. Dulcinea no, la iglesia. Seguimos recorriendo la ruta del Quijote cuando llegamos a Argamasilla de Alba, que de verdad de la buena parece el lugar de la Mancha.
A ver, al final de la primera parte del Quijote, Cervantes publica los poemas de los académicos de la Argamasilla, lugar de la Mancha. ¿Qué insinuaba Cervantes? ¿Acaso nos estaba dejando una pista? ¿Es casualidad que el libro empiece y termine hablando de un lugar de la Mancha? Este detalle siempre se ha puesto encima de la mesa para dar la razón a los que piensan que Argamasilla es el lugar de la Mancha. Cuando Cervantes estaba metido de lleno en la segunda parte del Quijote, se publicó el Apócrifo de Avellaneda, en el que se dice claramente que Don Quijote es un hidalgo del Argamesilla, con E. Fíjate que a Cervantes le pareció muy malamente que le plagiaran el personaje y se quejó. Y no solo se quejó, sino que consiguió incorporar el relato de Avellaneda a la historia del Quijote. Pero no dijo nada de la patria chica de nuestro caballero andante, así que podemos concluir que este silencio le delata. Según cuenta la tradición local, si Cervantes no quería acordarse de Argamasilla es porque estuvo aquí prisionero, en la cueva de Medrano. La misma tradición dice que fue aquí en esta cueva y no en la cárcel de Sevilla donde se gestaron las aventuras del ingenioso hidalgo. Y como todo esto es un lío, hemos llamado a la madrina del programa para que venga a iluminarnos y a sacarnos de dudas. Nos ponemos de rodillas para recibir a Nieves con Costrina. Y yo me niego a hablar con nadie que esté de rodillas. No, muchas gracias compañeros por la invitación, pero yo soy lo que soy. Periodista como vosotros y ya está. Pero ya sabes que para nosotros siempre ha sido una gran inspiración. Eso acéptalo, acéptalo. Es una inspiración muy gamberra. Bueno, os lo agradezco. Bueno, entonces, que esto del Quijote y del lugar de la Mancha y de Argamasilla de Alba, ¿esto de qué va? Yo qué sé. O sea, no se han puesto de acuerdo los cervantistas en 2 siglos, nos vamos a poner de acuerdo ahora. Es absolutamente imposible. Yo creo que esto es un lío tremendo. Yo creo además que todo creencia mía, mía, de nadie más. No hay nada a lo que agarrarse. Yo creo sencillamente que todo es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer. El lugar de la Mancha, pues Cervantes ni dijo, ¿y dónde lo pongo? Pues yo qué sé. Y dijo, pues en el lugar de la Mancha. Pues ahí, y ya está. Y la cárcel, ¿para qué me decís? Si me da igual, si he estado en tantas, pues está en la cárcel. Y ya está. Pero claro, como en este país nos gusta una polémica, todo. No, que pues, va. Pues claro, a partir de ahí, que te dejen. Primero al pobre no le hacen ni puñetero caso y luego cuando se deciden hacerle caso, ya es a discutir. Si se rascó una oreja camino en tal venta o si no se la rascó. Si los duelos y quebrantos es tal o si no es tal. Si estuvo en esta cárcel o fue en tal otra. Si se inspiró el Quijote en esta o en la de más allá. Si el lugar de la Mancha... Yo creo que esto era por discutir porque los cervantistas tienen que discutir. Si no discuten... ¿Qué? Y entonces de la cueva de Medrano, ¿estuvo o no estuvo? ¿Tú qué crees? No, yo no creo nada. Yo insisto, nada? Yo de Cervantes no me creo nada. Pero sí conoces la tradición que dice que estuvo allí, ¿no? Sí, dicen, y de hecho, bueno, a Zorín y Rubén Darío dieron por hecho, cuando estuvieron allí en el 3er centenario de la publicación del Quijote, dieron por hecho, por supuesto, que allí estuvo Cervantes. Pero bueno, es que como esto era bandos, claro. Un bando creía que sí, otro bando creía que no. Bueno, pues como a Zorín y Rubén Darío estaban en el bando de los que creían que sí, pues lo defendían a muerte, ¿no? Y yo además, que he estado allí en Argamasilla, he estado en la cueva de Medrano, he estado allá abajo y he visto cómo está representado todo el cepo en el que se supone el que estuvo encadenado Cervantes. Este es el cepo en el que estuvo encadenado Cervantes. Yo dije, joder, pues sí que ha aguantado bien 5 siglos el cepo este. Bueno, en realidad este no es el cepo original, porque el cepo, según contó Rubén Darío, además en un artículo que publicó en La Nación, este cepo lo usaron unas abuelas, la tía Martina creo que se llamaba, para hacer arrope y lo echaron al fuego. Y Rubén Darío dijo, qué vieja arpía que usó el cepo donde estuvo encadenado. Yo qué sé. A saber Rubén Darío, que pasó por aquí un rato y ya se fue convencido de que ese era el cepo de donde había estado encadenado Cervantes, ¿no? Sí, bueno, el cepo no es, pero la cadena seguro que es la cadena la que estuvo Cervantes. La original. La original, vamos, estamos segurísimos. Dije, sí, muy bonita. Si levantara la cabeza se partiría de la risa, vamos, con tanta tontería, ¿no? Desde luego que... ¿Sabe lo que diría si levantara la cabeza? Más os valdría haber cuidado mis huesos, pues sí. Estar ahora discutiendo de tanta chorrada sobre si fue esta cárcel, este pueblo, este sitio, o si tuve tantas novias o tantas otras. Exactamente, y luego no sabes dónde estoy. Que luego no me habéis cuidado nada.
asquerosos. Pero es que en vida no se le cuidó, muerto se le empezó a cuidar casi un siglo después de morir, con lo cual eso es lo interesante también del personaje. Claro, cuando ya lo habían perdido. Claro. Pero en vida no solo lo cuidaron, sino que además el hombre se tiene que buscar, lo cuento, su propio seguro de decesos, haciéndose hermano profeso de la Orden Trinitaria, porque al menos al morirse no tenían un maldito duro y al menos así les salía gratis el entierro, ¿no? En el convento de las Trinitarias, porque literalmente no tenía donde caerse muerto. Y cuando él muere ya se había traducido el Quijote a varios idiomas. Bueno, sí, o sea, nos quejamos ahora los escritores que nos morimos de hambre, no te quiero contar antes. Es una larga tradición, ¿no? Claro, pero no solo se ha traducido, es que en Inglaterra ya le están representando incluso. Claro. O sea, y este hombre estaba ahí en pleno abril sin carbón para el brasero, el hombre, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pues, primero se metió a hermano trinitario, bueno, era una costumbre estos de la Orden Tercera que hacían mucho, pero 20 días antes dice, bueno, estoy a punto de cascar. Voy a profesar del todo y así por lo menos pues tengo un ¿dónde caer? Donde caerme muerto ahí. Pero vamos, 2 o 3 misas del alma que pidió porque no había cuartos para más y ni una lápida. Nada. Absolutamente nada. Entonces, estamos ahora discutiendo sobre si era Masía de Alba. En Jorobas, en un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha. Bueno, Nieves, pues muchísimas gracias por acompañarnos y iremos a Argamasilla a buscar pruebas. Y a la cueva. Allí está el cepo y la cadena y todo. Claro. Yo quiero verla, a ver si es buena. Reliquias. Gracias a vosotros. Soy César Camino y os voy a contar que mi pasaje favorito del Quijote es la cueva de Montesinos, cuando Don Quijote se mete en la cueva. Es una cueva que está en la provincia de Albacete, al lado de las lagunas de Ruidera. Y se queda dormido en la cueva y ahí tiene unos sueños alucinantes, sueña con unos prados, con un castillo, y a mí siempre me ha parecido que es lo más parecido a un viaje de setas. De hecho, cuando estaba leyendo aquel episodio, siempre me pareció que estaba escrito especialmente para mí. Así que ahí os dejo leeros el episodio. Súbete a la historia. Y llegamos a Villanueva de los Infantes, uno de los pueblos más bonitos, pero bonitos de Castilla-La Mancha. Es la sede de la Orden de Santiago, capital del Campo de Montiel. Tiene más de 150 edificios protegidos, 250 escudos de armas, casas señoriales a tutiplén, patios manchegos a cascoporro y muchas referencias al Quijote. Allá por el año 2004, un equipo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid convirtió Villanueva de los Infantes en ese lugar de la Mancha. Se volvieron locos aplicando el método científico, pero su estudio ha levantado ampollas entre los cervantistas. Ahora que los de la Complu están tan seguros de su estudio que ofrecen 5.000 euracos de recompensa al que demuestre que Villanueva de los Infantes no es el pueblo de Don Quijote. Pero si nos gusta Villanueva es porque Quevedo decidió venir a morirse aquí. No descubrimos nada nuevo si decimos que Quevedo era un tipo brillante, burlón y satírico que metió caña a diestro y siniestro. Cegatón y cojitranco, tenía los pies así torcidos como para adentro y un carácter de 1000 demonios. Fumaba como un carretero y era asiduo a las tabernas y a los lupanares. En tiempos de Felipe III fue secretario del duque de Osuna, con el que se metió en más de un lío. Cuando Osuna cayó en desgracia, arrastró a Quevedo al exilio. A Felipe III le dio por morirse. Felipe IV se puso en el trono y la suerte de Quevedo cambió de la noche a la mañana, porque con Felipe llegaba su valido, el conde duque de Olivares, y Quevedo le escribió para pedirle la libertad. Así empezó una relación entre estos dos personajazos. A Olivares le interesaba tener a Quevedo en su bando, porque más valía tenerle de amigo que de enemigo. Y Quevedo confiaba tanto en la política del nuevo gobierno que llegó a ser secretario de Felipe IV. Lo de las juergas, cachondeos y correrías, pues fue de corrido, porque vamos, a Felipe IV le gustaba una juerga como a un tonto un lápiz.
Por desgracia, el gobierno de Olivares fue muy polémico en lo militar, en lo político y en lo corrupto, y Quevedo, fiel a su espíritu crítico, se dejó llevar. Por ejemplo, le dedicó una frase que debería estar en todos los manuales de cómo burlar la censura. Quien alivia el rey del trabajo y la fatiga de su cargo, el conde duque de Olivares, es un ladrón, pues le quita el honor, el orgullo y los frutos de ese cargo. Es decir, él tiraba la piedra y escondía la mano. Un buen día, disimuladamente, Quevedo colocó debajo de la servilleta del rey una carta en la que le rogaba que tomara las riendas del país. Olivares, que siempre fue desmesurado, se sintió aludido y reaccionó a las críticas ordenando que detuvieran a Quevedo. Sin apenas darle tiempo de vestirse, le sacaron de su casa y se lo llevaron a enchironar al convento leonés de San Marcos, que hoy es un parador y engaña. Así que si vais por allí, cuidado. Allí en una celda húmeda se pasó 4 añitos hasta la caída de Olivares. Al salir de la cárcel, Quevedo ya era un anciano achacoso perdido. Se retiró a la Torre de Juan Abad y, a falta de médico y botica, se vino a Villanueva de los Infantes, al convento de Santo Domingo. Desde su celda, en el claustro del convento, podía llegar al coro de la iglesia para oír misa, pero ni por esas. Su salud empeoró, dicen que de disentería o de un cáncer de pulmón, quién sabe. Cuando ya estaba muy malamente de lo suyo, un amigo le preguntó cuánto iba a pagar a los músicos que, según la costumbre, amenizarían su funeral. Iba Quevedo y se pone: la música páguela quien la oyere, que yo no estaré en condiciones de perder el compás. Genio y figura. Poco después le dio por morirse. Los dominicos de Villanueva conservan la cama y, colgado de la pared, un soneto que Quevedo escribió durante sus últimos días, que termina diciendo: llegue rogada, pues mi bien previene. Hálleme agradecido, no asustado. Mi vida acabe y mi vivir ordene. Soy Javier Villanueva, de Agrupación de Cooperativas Agrícolas. El mejor vino, el mejor aceite y el mejor queso del mundo están en la Ruta del Quijote. Súbete a la historia. Y esto no da para más. Juan Aranaz cabalga lomos de su mesa de mezclas para luchar contra molinos de viento, distorsiones y otras clases de gigantes, y aquí, con los micrófonos a modo de espada desenvainada, enderezando tuertos, enmendando sin razones y desfaciendo agravios, David Botello y Esther Sánchez. Súbete a la historia.